Para nosotros como iglesia local aquí en Usulután, un honor, un privilegio de parte del Señor, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que esta enseñanza que hoy recibamos sea de mucho provecho para cada una de nuestras vidas, para mejorar y afianzar nuestra condición espiritual. Le damos las gracias a Dios que nos ha traído con bien y le pedimos pues también, ¿verdad?, en nuestro corazón que traiga con bien a los hermanos que todavía vengan por el camino, que se dirijan hacia acá, que también les traiga con bien. Les damos así la bienvenida a cada uno de ustedes, que la misericordia del Señor nos acompañe durante estas jornadas que vamos a tener y que si alguno pues ha venido enfermito, estorbado de salud, que el Señor le dé la bendición de estar bien. Vamos a dar inicio, hermanos, a este seminario que, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, es la segunda parte del seminario en Chachagua, las instrucciones a un ministro, y hoy pues viviendo la sana doctrina, que se va a presentar ante ustedes por nuestro hermano Eduardo Flores, que ya está con nosotros. Así, hermanos, pues vamos a dar inicio ya a este culto, a esta reunión, a este seminario, y vamos a pedirle a nuestro hermano Geofredo Rivera que nos ponga en las manos del Señor. Amén. Oramos, hermanos. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por poner el interés en cada uno de nosotros en estar acá reunidos con el propósito, Señor, de aprender de tu palabra, de unificar criterios, Señor, y ante todo decir, como iglesia en Oriente, aquí estamos representados. Pedimos, Padre, que tu bendición sea para con cada uno de nosotros de principio a fin. Pedimos, Padre, que bendigas especialmente a aquellos hermanos que estarán participando acá al frente y que puedan llevarnos ese aliento a nuestras vidas, a nuestras interior, Señor. Suplicamos que protejas a cada uno de nosotros en la estadía en este lugar. Quédate, oh Padre, con cada uno de nosotros, porque tú eres el invitado especial en esta mañana. Lo hacemos y agradecemos en ese mismo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Con esta bendición, hermanos, vamos a cantarle al Señor, y para ello vamos a tener aquí a nuestro hermano José Soriano de la iglesia local de Usulután, quien nos va a dirigir en 2 alabanzas. Adelante, nuestro hermano. Puedo usar este. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a la casa de nuestro Dios, bienvenido a todas las iglesias, ¿verdad?, de la zona oriental. Estamos muy felices y muy contentos de estar gozándonos, teniendo la comunión con nuestro Dios en este día. Vamos a empezar, hermanos, a cantarle, a darle la honra a nuestro Dios. Vamos a cantar la alabanza número 480, alabad a Jehová, naciones todas. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré su nombre eternamente y para siempre.
grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Bien, hermanos, vamos a dejar a nuestro hermano Herbe con nosotros. Amén. Bueno, bendecidos con nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro lado, hemos cantado con gozo, con alegría. Y vamos, hermanos, ya a deleitarnos también con ese alimento espiritual que es la palabra de nuestro Dios. Esta enseñanza, pues, está a cargo de nuestro hermano Eduardo Flores, quien va a quedar desde ya con ustedes con la primera enseñanza, ¿verdad? Dios les bendiga. Bien, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar una vez más esta mañana reunidos en este lugar. Qué bueno que hayamos hecho el tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y yo sé que a lo mejor este día podíamos estar haciendo alguna otra cosa, pero el salmista decía que era mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Y hemos hecho la mejor elección de poder venir a este lugar y de tratar de edificar nuestras almas. Esta clase que hoy vamos a tener por este día, sencillamente es la continuación o la segunda parte de lo que comenzamos ya hace 4 meses en la Unión. Pero quería comenzar haciendo una pregunta o 2 preguntas. Primero, quiero que me levanten la mano los que no estuvieron en la Unión hace 2 meses cuando comenzamos esto. Quiero medir la gente que tengo ahora que no estuvo en la Unión. Baje la mano. ¿Por qué no fueron? La segunda pregunta es que si usted recuerda, cuando terminamos allá en la Unión, yo terminé haciendo una pregunta. Porque cuando leemos, alguien que de memoria pueda decirme qué dice Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a Tito en el capítulo 1 y versículo 5? Uno de los versículos más famosos que nosotros conocemos. Por esta causa, ¿para qué? Muy bien, y yo le pregunté esto cuando terminábamos, me acuerdo, esa lección. ¿Quién en su congregación considera usted que a mediano y largo plazo puede servir como un anciano en su iglesia? Yo me acuerdo haber terminado con esa pregunta. Y puede ser que algunos de los que estamos acá, que estuvieron hace 4 meses, hayan considerado esa pregunta. ¿Quién en nuestras congregaciones a mediano y largo plazo pueden fungir como ancianos en la iglesia? Y puede ser que algunos que estuvimos ahí hace 4 meses atrás en la Unión no hayan reflexionado y no hayan pensado en esa pregunta. Hace 2 meses estuvimos en Santiago de María. ¿Alguien recuerda lo que estuvo en Santiago de María? ¿Cuál fue el tema que el hermano Marvin III estaba compartiendo? La importancia de la alabanza. ¿Quiénes han puesto manos a la obra en sus congregaciones después de haber recibido esa enseñanza? O llegamos, nos pareció bonito y continuamos así. O sea, mis hermanos, les digo esto porque todo lo que nosotros escuchamos que proviene de la palabra de Dios, sencillamente para que nosotros podamos aplicarlo a la iglesia, es para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y yo estoy seguro, hermanos, que esta mañana vamos a ver algunas cosas
que no son para que nosotros solamente reflexionemos en ellas, sino que también son para que nosotros podamos compartirlas en la congregación, que tanta necesidad hace falta. Ahora, quiero comenzar haciendo una pequeña retroalimentación de lo que nosotros estuvimos viendo hace 4 meses, por lo que no estuvieron ese día con nosotros. Estuvimos hablando de que cuando nosotros leemos la Biblia, particularmente Primera, Segunda de Timoteo y Tito, es como que uno estuviera leyendo una instrucción para un ministro. Cuando usted lee Primera, Segunda de Timoteo y Tito, usted va a encontrar consejos prácticos, consejos directos, consejos esenciales que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cree que hombres como Timoteo y Tito, en este caso, tienen que enseñar a la iglesia. Entonces, si uno quiere edificar la iglesia, si uno quiere organizar la iglesia, si uno quiere que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea, es importante que nosotros, en calidad de ministros, veamos lo que dice la Escritura y hagamos esto en la iglesia. La Biblia entonces es como un manual para un ministro, y la iglesia surgió en la mente de Dios. La iglesia no es de origen humano, no es de inspiración humana. La iglesia, mis hermanos, surgió en la mente de Dios, y Dios ordenó la iglesia de tal manera que pudiera funcionar desde su establecimiento hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús vino, Él vino a poner la piedra principal, la piedra angular, que era Él. Luego, esa iglesia o ese edificio espiritual tenía unos pilares, y esos pilares eran sólidos, esos pilares eran fuertes, esos pilares eran los apóstoles. Pero los apóstoles no iban a estar todo el tiempo con la iglesia. Iba a llegar el momento donde el periodo apostólico iba a terminar. Iba a llegar el momento donde el periodo apostólico iba a caducar. Y el apóstol Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui grande, dejé todo lo que era de niño. Entonces el Espíritu Santo estaba anunciando a través de los apóstoles que venía un periodo donde la iglesia tenía que continuar creciendo, donde la iglesia debía continuar desarrollándose, donde la iglesia tenía que ser cuidada y protegida igual como cuando estuvieron los apóstoles. Y entonces, cuando los apóstoles ya no estuvieran guiando la iglesia, iba a quedar una vacante, ahí. ¿Y quiénes eran los que iban a ocupar esa vacante? Entonces nosotros estuvimos estudiando que a Dios le pareció que en la iglesia hubieran hombres o ministros que ocuparan el ancianado, y Dios quiere que hayan personas que estén interesadas en entrar a la iglesia con el deseo de cuidar la iglesia, de ayudarla a crecer, de desarrollar la iglesia y llevar la iglesia a los próximos siglos, si es la voluntad esa de Dios. Pero nosotros nos topamos con una realidad, que cuando nosotros leemos la carta a Tito, encontramos que la iglesia que estaba en Creta era una iglesia que tenía deficiencias. Y Creta es un tipo del mundo que nosotros ahora tenemos. Y la iglesia de hoy, la iglesia del presente, también, hermanos, tiene tipos de deficiencias. Y una de las deficiencias más marcadas que la iglesia tiene ahora es que pocas iglesias, creo yo, y son contadas quizá con los dedos de una mano, los que están organizadas bíblicamente. Son pocas iglesias. Si nosotros nos diéramos la tarea de revisar en Oriente una por una las iglesias que están organizadas bíblicamente, es decir, que tienen un cuerpo de ancianos, que tienen un cuerpo de diáconos, que tienen un cuerpo de evangelistas, de maestros, nosotros nos diéramos cuenta que no tenemos ese tipo de organización. Normalmente en nuestras congregaciones hoy en día todo gira alrededor de un ministro, y ese no fue el diseño de Dios. Ese no fue el diseño de Dios. ¿Qué puede hacer una persona solamente? La máxima realización de la iglesia es su propio gobierno interno. La máxima realización de la iglesia es su organización. Mientras no se alcance esta meta, la iglesia continuará siendo deficiente en muchas áreas, porque hay algo que los ancianos exclusivamente pueden hacer, y no cualquier persona,
Por lo tanto, los próximos 50 años de la iglesia, hermanos, tienen que servir para llegar a alcanzar esta meta. Ya la iglesia cumplió 50 años en este país. ¿Qué va a pasar en los próximos 50 años? Por eso yo terminé haciéndole esa pregunta ese día, cuando estuvimos estudiando esto. ¿Quiénes en nuestra congregación a mediano o largo plazo pueden ocupar esas vacantes que tanta necesidad o tanta falta le hacen a la iglesia? ¿Quiénes? Tenemos que ocupar los próximos 50 años para hacer esto. Entonces, la organización sencillamente dijimos en aquella ocasión que era estructurar o distribuir convenientemente a las personas asignándoles funciones determinadas. Normalmente en la congregación el ministro es un mil usos. El ministro hace de todo. Y está científicamente comprobado que el hombre no puede estar concentrado en más de dos cosas. Yo puedo hacer bien una cosa y quizás a lo mejor puedo hacer algo bien otra, pero no puedo hacerlo bien todo. Y entonces el ministro se vuelve en el predicador, se vuelve en el cantante, se vuelve en el maestro, se vuelve en el diácono, se vuelve en el anciano. Es decir, él es el que lleva a los enfermos, es el que va a orar por ellos, el que les lleva la cena. O sea, el ministro hace todo. Y cuando uno mira las cualidades que los hermanos tienen, y de acuerdo a esas cualidades les empieza a asignar funciones específicas, el trabajo se distribuye en muchos y es más fácil. Y ese es el punto de la organización, que lo que hace el evangelista no tiene que hacerlo el anciano, lo que hace el anciano no tiene que hacerlo el evangelista, lo que hace el maestro no tiene que hacerlo el diácono, y lo que hace el diácono no tiene que hacerlo el evangelista. De tal manera que estoy 100% concentrado en mi ministerio y es efectivo. Y los demás hermanos que poseen sus ministerios están enfocados en sus ministerios y hacen sus ministerios efectivos. Ese es el punto de la organización. Y esos son los 4 ministerios que nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces, la vez pasada, cuando hablamos de la primera parte, estuvimos hablando de que habían algunas cosas o algunas razones por las cuales nuestras iglesias no están organizadas, no están estructuradas así como la Biblia lo dice. Y tocamos por lo menos 3 de ellas, tocamos por lo menos 3 razones o 3 motivos por los cuales la iglesia a nuestra fecha no estaba organizada. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos 3 o alguien recuerda uno de esos 3? Paréntesis a los hermanos de acá, ¿alguien me puede traer un vasito de agua por favor? O si no está además una botellita. ¿Alguien recuerda? De los que estuvieron, hermano. Muy bien. Y tomamos una buena parte del día para hablar acerca de eso, me acuerdo. Tanto que tomamos una buena parte que solo alcanzamos a dar una lección y quedaron afuera 2 más, que es la que vamos a ver a profundidad esta mañana. Pero si hablamos en un orden que estuvimos estudiando ese día, una de las razones era porque sin querer nos hemos adaptado a un nuevo tipo de liderazgo. Nos hemos adaptado a un nuevo tipo de liderazgo sin querer. Es decir, entre más nos alejamos del periodo bíblico, entre más nos alejamos del tiempo del Nuevo Testamento, nos vamos alejando más de los patrones, de los modelos, de las formas correctas o bíblicas. Y entonces nosotros ahora hemos adaptado un liderazgo que no estoy diciendo que está mal, pero que creo que es un liderazgo que debería estar mientras la iglesia logra organizarse. El problema es que la iglesia no se logró organizar y ese tipo de liderazgo se mantuvo. Y lo que le dije recién es cierto. Y aquí habemos muchos ministros. La mayoría de situaciones que en la iglesia pasan giran en torno nuestro. Y ahora la persona, por ejemplo, va a los institutos y se gradúa y es predicador. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que estudiar es malo. Yo tomé un estudio en un instituto, aquí hay muchos hermanos que se han graduado también de institutos o universidades bíblicas.
Y eso es perfecto, es una herramienta de la iglesia para preparar a los miembros y poder llevar a cabo la labor evangelizadora, pero no solamente la labor evangelizadora, sino también cumplir el propósito de la iglesia. Pero nos hemos tardado mucho en esa posición y en algunos momentos nos hemos adueñado de la posición, a tal grado que hay nuevos talentos, que hay nuevos valores que van emergiendo, y hay muchos casos tristemente donde se les trata de opacar por su don, por su talento. Muchos jóvenes emigran de las iglesias porque entienden que ahí no van a tener un lugar. Piensan que ahí no van a tener forma de desarrollarse porque todo gira en torno al líder o al ministro, al predicador, y que no puede hacer algo porque si él no está de acuerdo, no se hace. Entonces hay muchos jóvenes frustrados en este punto. Entonces tenemos que empezar a pensar diferente, tenemos que comenzar, mis hermanos, a pensar diferente. El tipo de liderazgo que ahora nosotros tenemos, yo creo que es bueno, pero es bueno por un momento mientras la iglesia logra organizarse, y no se puede mantener ese tipo de liderazgo porque realmente no es un liderazgo bíblico. Ahora, la segunda razón por la cual la iglesia no se ha organizado es que hay un mito, o gira un mito en torno de la iglesia, alrededor de la iglesia, que nos lleva a creer o pensar que en el primer siglo había más facilidad para organizar la iglesia. Entonces unos piensan que en el primer siglo era más fácil organizar que en nuestro tiempo. Y hay muchos pensamientos de ese tipo. Dicen, no, pero es que hoy la iglesia no está organizada porque hoy es más difícil, porque hoy es más complicado. Y nosotros estuvimos estudiando en la primera parte que cuando Pablo llegó a ciudades gentiles, Pablo no estuvo más que 1 año y medio, no estuvo más que 3 años en algunos lugares, y logró establecer la iglesia, logró organizar la iglesia y puso un cuerpo de ancianos, habían diáconos. Pero esto nos lleva al siguiente punto, al tercero. ¿Por qué la iglesia no está organizada? Y es lo que decía el hermano, que lo estuvimos tocando a profundidad ese día. Que se le ha hecho tanto énfasis a la palabra requisitos, que nadie llena los requisitos para ser anciano. Porque aquí hay hermanos que tienen años en la iglesia, casi toda su familia es cristiana. De hecho, ahorita ahí estábamos viendo unas fotos. El hermano anda haciendo una foto de los 80, ¿verdad, hermano? De los 80. ¿Se imagina cuántos de los 80 para acá hay hermanos ahí pudieran ser ancianos a la fecha? Yo creo que sí. Pero les preguntamos a estos hermanos de edad, ¿usted llena los requisitos? No, realmente no los lleno. Es que si hablamos de requisitos, ¿quién va a llenar requisitos? ¿Quién va a decir yo soy digno? Estuvimos hablando que realmente lo que la Biblia establece son algunas cualidades, virtudes, que el que va a tomar el cargo de anciano o el ministerio del anciano tiene que tener cualidades, talento o don que sea útil para ministrar en este cargo. Si estamos hablando de requisitos, nosotros dijimos que realmente el Espíritu Santo nunca pensó en requisitos. Hay una variación leve, pero la hay entre lo que Pablo le dijo a Timoteo y lo que Pablo le dijo a Tito. Y Pablo estuvo hablando en sus contextos diferentes. El contexto donde le escribió a Tito fue uno, y en el contexto donde le escribió a Timoteo fue otro. Y cuando le escribió a Timoteo creyó que por el contexto en el que Timoteo estaba era bueno que el anciano tuviera estas cualidades o virtudes. Y cuando le escribió a Tito creyó que por el contexto en el que Tito se encontraba era preciso que el anciano tuviera este otro tipo de virtudes. Hay algunas generalidades, pero hay algunos cambios o diferencias entre lo que Pablo le dice a Timoteo y lo que le dice a Tito. Y hay palabras que Pablo está utilizando en una lista ahí, que a veces nosotros le listamos, pero que sencillamente muchas veces Pablo está utilizando palabras sinónimas, significan lo mismo. Sencillamente significan lo mismo. Entonces, estudiando cuidadosamente ese tema, hermanos, meditando minuciosamente ese tema, al final nosotros vamos a sacar que si hablamos de requisitos, hay 4 que el que aspira a anciano debe de llenar o debe de tener legalmente. Y nosotros estuvimos viendo un poco de esto esa vez. Uno de ellos, ¿cuál era? El anciano tiene que ser santo
e irreprensible, que realmente significa lo mismo. Porque una persona que es irreprensible, nadie va a decir, es irreprensible pero no es santa. O sea, una persona irreprensible es santa. Y una persona santa es irreprensible. Entonces el hermano que va a ocupar ese ministerio tiene que ser conocido por la congregación como una persona, un hermano intachable. Es irreprensible. Y como dijimos en esa ocasión, en el buen salvadoreño, no tiene cola que le pisen. Por las áreas que le busquen, él está bien. Ha crecido, se ha desarrollado, ha madurado en la iglesia, ha crecido en fe. Y eso es algo que el que aspira el obispado debe de tener, irreprensible, irreprensible. Lo segundo, dice, tiene que ser marido de una sola mujer. Y estamos hablando que esto tiene que ver dentro del cristianismo, cuando vino a Cristo Jesús. Dijimos eso. Ahora, si nosotros tenemos un hermano ahí que tiene años y que es bueno y todo, pero ha tenido la debilidad de la mujer y ha andado pues de un lugar a otro y es conocido esto por la iglesia, realmente el ministerio del anciano tiene que ver con la familia en algún momento. Y ¿cómo va a enseñar a sostener un matrimonio si realmente él no pudo vivir eso? Él no pudo mantener su matrimonio. Entonces dice, marido de una sola mujer. Dice que gobierne bien su casa. Y estudiamos esa vez que gobernar bien la casa no necesariamente significa que sus hijos sean cristianos. Esa es una elección personal. Pero aunque un hijo no sea cristiano, puede ser educado y gobernable. Puede ser educado y gobernable. Y eso estuvimos diciendo nosotros, que gobierne bien su casa. Y cuarto, que no sea un neófito. Es decir, que no sea una persona nueva. Que no sea una persona que desconozca de los temas bíblicos, de las aplicaciones de la palabra de Dios. Si una persona tiene estas 4 situaciones, leemos los demás que nosotros llamamos requisitos y vamos a ver que todo se resume en esto. Todo se resume en esto. Entonces, muchas veces la iglesia no está organizada porque nos hemos tardado y nos hemos adaptado a un sistema de liderazgo que no es el que Dios vio en su mente para la iglesia. Hay una idea o un mito de que en el primer siglo era más fácil que ahora, y esto también porque le hemos puesto mucho énfasis en la palabra requisitos, que tomó poder o fuerza por el siglo XV, por el siglo XVI, tomó fuerza y poder. Y nosotros, si no analizamos la Escritura, si no la entendemos, hermanos, si no nos metemos minuciosamente, ni en 50 años más vamos a tener ancianos. Ni en 50 años más vamos a tener ancianos en nuestras iglesias. Y la iglesia va a continuar siendo una iglesia que carece de algo, necesita algo más, necesita algo más. Por lo tanto, yo le invito en esta mañana, hermanos, como ministros, como líderes, como predicadores, como obreros en nuestras congregaciones, metámonos a estudiar más a profundidad este tema. Métase a estudiar lo que Pablo le dijo a Timoteo, métase a estudiar lo que Pablo le dijo a Tito y veamos qué hermanos en nuestras congregaciones a mediano y largo plazo. Yo creo que yo le dije esto la última vez a los que estuvieron allá. Yo creo que cuando uno llega a una congregación, lo primero que uno debería de ver es con qué hermanos puedo tratar para comenzar a prepararlos. Yo voy a cumplir, anoche estuve aquí con los hermanos y les contaba un poquito de esto. Con la gracia de Dios, el favor de Dios, voy a cumplir en enero próximo 9 años de estar predicando a tiempo completo. Y yo creo que lo primero que yo debía haber hecho cuando llegué a la iglesia fue ver qué hermanos habían ahí para empezar a trabajar con ellos, para en un futuro cercano pudieran ocupar un ministerio en la iglesia, pero no lo hice. Llegué a ocupar el cargo del ministro. Y ahora hay hermanos que ya tienen hijos mayores, hijos que han gobernado, guiado de una forma u otra. Y creo que pudieran hoy ser ancianos en la congregación. Pero nos dormimos, como se dice, nos dormimos en los laureles. Y se pasó el tiempo y en el caminar tuvieron problemas en sus vidas de tal manera que ahora no pueden ser ancianos. De ahora no pueden ser ancianos. Necesitamos meditar en esto. ¿Qué es lo que no se hace bien si
no hay ancianos en una congregación. Hay instrucciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que son instrucciones directamente para los ancianos, que el Espíritu Santo les dice a ellos qué tienen que hacer. Recuerde que nosotros dijimos lo que el apóstol Pedro mencionó: si alguno ministre ¿conforme a qué? No, eso es si alguno habla. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Entonces hay otras Biblias que dicen ministre de acuerdo al don o a la suministración que Dios da. O sea, esto significa que cada cristiano tiene un don. Y se lo voy a ejemplificar así. Hay hermanos que salen a evangelizar y las palabras le fluyen. O sea, hay hermanos que son buenos para evangelizar. Y hay hermanos que son buenos para predicar. No evangelizan muy bien, hacen el intento porque saben la Biblia, la conocen, salen a hablarle a la gente, pero no son muy buenos evangelistas, pero predican bien. O sea, a eso me estoy refiriendo cuando estoy hablándoles, mis hermanos, de dones. El ser anciano también es un don. Entonces, si nosotros hablamos de los 4 ministerios que hay en las Escrituras disponibles para nosotros, está el del anciano, el del predicador o el evangelista, el del diácono y el del maestro. Pero nosotros, como ministros, el ministerio más afín en el que nosotros podemos identificarnos es en el de evangelista. ¿Y cuál es la tarea del evangelista? ¿Cuál es la tarea del evangelista? Pues yo creo que no necesitamos pensar mucho y ser muy inteligentes para no entender de que el evangelista sencillamente tiene que evangelizar. ¿Cómo van a creer, dijo el apóstol Pablo, si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir si no fueran enviados? Pero ahora el evangelista tiene que dividir su tiempo y no solamente tiene que hacer esto, y más bien muchas veces ni lo hace, porque tiene que hacer cosas que leo en la Biblia que son de exclusividad para el anciano, que a él se le dio por el Espíritu Santo hacerlo, pero en vista de que no hay esta organización, en vista de que este ministerio está vacío, alguien tiene que hacerlo. Y por lo menos algo que nosotros dijimos en la primera parte es que una de las instrucciones que se le da al anciano es que el anciano tiene que organizar la iglesia, es decir, era como un círculo de preservación continua. El evangelista establece ancianos, pero luego el anciano es el que se encarga de establecer la iglesia, de organizar la iglesia, de mandar gente, de ordenar la iglesia. Y los ancianos leímos que ellos imponían la mano para apartar a alguien específicamente para un ministerio. Y eso pasó, por ejemplo, con Timoteo. A Timoteo el Espíritu Santo lo escogió y los ancianos impusieron sobre él las manos, le dieron de esa gracia, le dieron su bendición para que él hiciera con exactitud lo que el ministerio en el que él se iba a ocupar. Entonces los ancianos se hacían esto. Los ancianos velaban por las ovejas. Cuando Pablo estaba en Atenas, ¿a quién les mandó a llamar? Dice que ya no iba a volver a verlos. Necesitaba dar unas instrucciones precisas y necesitaba que la gente necesaria estuviera ahí. ¿Y a quiénes llamó? A los ancianos. Llamó a los ancianos. ¿Y a quién les dijo que cuidaran el rebaño? A los ancianos. Entonces, el cuidar del rebaño, que si hay debilidad en la iglesia, si hay necesidad en la iglesia, es un ministerio, es un trabajo que se le dio al anciano. Dijo, esta va a ser tu responsabilidad. Gracias, hermano. Esta va a ser tu responsabilidad. Pero ahora nosotros tenemos que hacerlo. Y vaya que cuando uno se entera de problemas, y yo me acuerdo haberle contado alguna experiencia que yo tuve, yo estaba hablando con hermanos de algunos problemas que yo no sabía qué decirle. ¿Y qué le digo? Yo no sé si ustedes recuerdan, en una ocasión, les conté que en una ocasión, como ministro, una hermana me llevó a un hogar donde habían tenido problemas en su matrimonio. Había un problema de infidelidad y como ministro la hermana le dijo, mire, yo puedo traer al predicador para que les ayude. Y yo ni siquiera estaba casado.
Y mientras ellos me contaban un problemón, yo estaba tratando de que la mitad de mi mente estuviera poniendo atención a lo que me estaban diciendo y la otra mitad estaba orando. Señor, ¿y qué les voy a decir? O sea, yo estaba ahí con cara de que, vamos a ver, sí, dígame. Pero realmente no sabía qué él iba a decir. O sea, ¿con qué experiencia iba a hablar? Pero no creo que una persona que vivió la vida y que supo gobernar su vida y que supo gobernar su familia, supo tratar a su esposa y supo tratar a su hijo, ¿cree que no se le hubiera hecho más fácil y mejor ayudar en este problema? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces se les dio ese trabajo a los ancianos, cuidar de la iglesia. También se les dice a ellos que visiten, que oren, que reconcilien a los que están enfermos. O sea, la visitación es un trabajo del anciano. La visitación es un trabajo del anciano. Y obviamente hablamos un pasaje de Santiago donde dice que únjalo con aceite, y está hablando en un contexto sociocultural distinto al de nosotros, pero era trabajo de ellos. Se supone que si el anciano es santo, la Biblia dice, y note que está hablando Santiago en ese contexto, la oración eficaz del justo, pero nosotros lo generalizamos. Y está bien, creo que alcanza ese pasaje para generalizarse. Pero en el contexto está refiriéndose al anciano. O sea, se está tomando al anciano como un hombre justo, que su oración tiene poder para orar. Y yo les conté de lo que un día mi papá me contó a mí, que vinieron unos ancianos y él tenía unos dolores, unos problemas, y realmente él les pidió que oraran por él porque se sentía mal, y dice que ellos lo sentaron, eran dos ancianos, lo sentaron y dijeron, vamos a orar por ti, pusieron las manos sobre él, oraron y le pidieron a Dios que le ayudara, le pidieron a Dios que lo sanara. Y pues mi papá me dice, pues yo me sentí mejor después. Y de eso está hablando la Escritura. De eso está hablando. Yo puedo ir a orar por alguien, y si tengo una justicia semejante a la que Dios pide de mí, yo creo que Dios puede oírme también, a cualquier cristiano. Pero muchas veces una persona que alcanzó un grado de santidad, un grado de espiritualidad superior o mayor, creo que puede hacer eso mejor que mí. Puede ser que yo me acabo de pelear con mi esposa y puede ser que la acabo de ofender. Usted sabe que cuando uno se enoja puede decir palabras que no quiere decir. Y la Biblia dice que Dios no oye esas oraciones cuando el esposo está peleado con la esposa. Tienen estorbo, dice la Escritura. Pero si yo me acabo de pelear y voy saliendo de la puerta de mi casa y ahí me encuentro que una hermana venía a buscarme porque su hijo está enfermo y necesita que vaya a orar por él, como lo he hecho en algunos momentos, yo no le puedo decir, mira, no puedo porque me acabo de pelear con mi esposa y yo sé que mi oración va a tener estorbo delante de Dios. No puedo decirle eso. ¿Qué tengo que hacer? Pues voy a ir, o sea, reconciliarme, pero en este momentito que me están pidiendo que vaya y ore, lo que voy a hacer es que voy a ir y voy a orar. Ahora, ¿cuánta efectividad va a tener esa oración? Ese es el punto. ¿Cuánta efectividad? Y puede ser que en su gran misericordia, por amor a esta gente, por amor a su fe y no por amor a mí, Dios haga la obra. Pero no es lo más adecuado. En cambio, de un hombre que está en consagración desde hace ratos, de que mira la vida distinta, o sea, tiene experiencia de vida, tiene sabiduría espiritual, es un hombre de Dios, uno que guía a la iglesia. A cualquier momento que le diga, hermano, necesito una oración, yo creo que usted está mejor con Dios que yo. Esa oración va a ser escuchada, creo yo, más rápido por Dios. Y este es un ministerio que el anciano tiene, y que mientras no tengamos ancianos, a nosotros nos va a tocar. Y vamos a correr el riesgo de que cuando vayamos y oremos por una persona que esté enferma de muerte, se muera. Podemos correr ese riesgo. No creo que vaya a morirse por la oración, pero la gente no sabe eso. Los ancianos se les dio la tarea, como en Hechos 20 lo dice y en Tito del 1 al 16, de proteger la iglesia de los falsos maestros y de la falsa doctrina. ¿Quiénes son los que deben de cuidar la iglesia, velar por ella? Son los ancianos. Si los ancianos estuvieran cuidando la iglesia de la falsa enseñanza de los falsos maestros, esto dejaría a un lado los debates, dejaría a un lado las divisiones, dejaría a un lado los pleitos, porque hay hombres cualificados para tratar estas situaciones.
Hay hombres que están preparados para tratar estas situaciones. Y estos serían los ancianos. Los ancianos tienen sabiduría, tienen entendimiento, tienen conocimiento. Ellos no van a argumentar y no van a pelear por cualquier cosa, como a veces nosotros podemos hacerlo. Y como vamos a hablar un poquito al final de este seminario. O sea, se supone que ellos tienen un poco más de prudencia. Ellos tienen un poco más de sabiduría y entendimiento espiritual. Y no se van a poner a discutir por cualquier cosa. Y yo le digo esto por experiencia. Yo he tenido la oportunidad de conversar con unos 3 o 4 ancianos organizados bíblicamente, y algo que he podido notar en ellos, un común denominador que ellos tienen, por lo menos lo que yo he conocido, es que no hablan mucho. He tenido la oportunidad de estar en medio de 2 problemas con 2 ancianos, y obviamente que he querido aprender de ellos, y me he sentado a observar qué es lo que van a decir, cómo van a opinar, cómo van a expresarse. Y no hablan mucho, pero cuando abren su boca y cuando hablan son puntuales, son exactos con lo que dicen. Nosotros le damos lero y vuelta a una situación, pero es que sí, pero es que aquí, pero es que allá, pero es que lo otro y esto, y si no, y ahí estamos. Los ancianos no hablan mucho, por lo menos repito, los que yo he conocido. Puede ser que haya uno que tenga otro de otro carisma, pero no hablan mucho, pero cuando abren su boca son puntuales en lo que dicen, son exactos. Y si estos hombres resolvieran los problemas que a veces nosotros tenemos como iglesia o entre las iglesias, otra cosa sería. Acuérdese que cuando la iglesia del primer siglo estaba empleitada por aquello de la comida y que habían gentiles que se estaban convirtiendo al judaísmo, y algunos judíos estaban diciendo que se circunciden, que guarden los ritos de Moisés, de la ley de Moisés. ¿Se acuerda que Hechos 15 dice que los ancianos llamaron y los apóstoles llamaron a una reunión en Jerusalén? Y que se acordó por los apóstoles y los ancianos en esa reunión no prohibir solamente 2 cosas. La iglesia tenía un gran escándalo. Ellos dijeron, vamos a reunirnos. Y ellos solo acordaron 2 cosas. Y todo lo demás que los demás hablaban, todo lo demás por lo que argumentaban, todo lo demás por lo que discutían, eso quedó a un lado. Dijeron, esto creemos que es importante. ¿Abstenerse de qué? De los sacrificados a los ídolos y de la sangre de ahogado. Eso fue lo que dijeron. Esto, por alguna razón, vamos a enseñarles que no hagan esto. Así que, hermanos, este es el ministerio de los ancianos en una congregación, y creo yo que si nosotros realmente no ponemos manos a la obra en la organización de los ancianos bíblicos, pues vamos a continuar teniendo muchos problemas. Como ministro, yo le voy a ser muy sincero, puedo hacer algo, pero no puedo hacerlo todo. Y yo le he dicho eso a la iglesia. Yo puedo hacer algunas cosas, creo que tengo capacidad y recursos para hacer algo, pero no todo, no puedo hacerlo todo. Hay cosas donde sinceramente me siento débil, hay cosas donde sinceramente todavía no tengo la experiencia, la madurez, todavía no tengo la santidad, quizás para poder tratar, para poder hacer, que creo que otro hermano bien pudiera hacerlo en vez de mi persona. Entonces, yo necesito muchas veces un consejo. Pero ¿a quién le pido el consejo? ¿Con quién puedo hablar? Y tristemente a veces la iglesia está dependiendo de mí. Está dependiendo de mí. Y puede ser que yo esté en igual o en peor situación que ellos. Entonces hace falta tanto una dirección paternal como es la que desempeñan los ancianos en una congregación organizada bíblicamente. Así que quiero terminar esta breve retroalimentación con esta pregunta: ¿quiénes en su congregación a mediano y largo plazo cree usted que puede comenzar a trabajar con ellos para que en un tiempo no muy lejano puedan ser ancianos en la congregación? ¿Quiénes? Y significa que si usted mira algunos, ¿cómo se dice?, algunos candidatos, comience a trabajar con ellos.
Enséñeles bíblicamente, aunque no tengamos mucha experiencia en la vida, pero enseñemos por lo menos bíblicamente cómo guiar a su familia, cómo amar a su esposa, cómo guiar a sus hijos. Comencemos ahí, porque tristemente conocemos hermanos de que tienen los años y la familia ahí, pero han tenido un poco de problemas que toda la iglesia sabe, pues nunca les enseñamos a que ustedes pueden ser de mucha bendición. Y yo me acuerdo que ¿cuál es el nombre del hermano? Judy. El hermano me preguntaba a qué edad, y yo le decía que creo que aquí hay un candidato para un par de años, así que ahí en el rebalse tienen que estar pendientes, trabajar, orar, enseñar dirección familiar, enseñar dirección en el hogar, que la persona luche por llevar ese camino y que un día pueda ser de bendición para otras personas, pueda ser de bendición para otra gente. Hay candidatos, yo sé que hay candidatos, pero tenemos que dejar a un lado aquel sistema de que, porque cuando nosotros seamos meramente evangelistas, el día que yo sea solamente evangelista y hay organización, ni modo, me voy para la calle a traer almas y les digo a los ancianos, bueno señor, aquí están esos, yo se los traje, diríjanlos, ese es mi ministerio, enséñenles, cuídenlos, protégenlos, velen por ellos, ayúdenles, ese es su ministerio. O sea, el día que haya ancianos, entonces el protagonismo ya no es mío, ya las cosas no giran alrededor de mí, yo hago como un ministro, como un miembro de la iglesia lo que tengo que hacer, pero ellos en la sabiduría que Dios les da, empiezan a tratar y a trabajar con la iglesia como creen que pueden llevarla a un crecimiento espiritual. Así que si usted tiene alguna pregunta, hermano, si usted tiene alguna duda, usted puede anotarla en un papelito. Si cree que se le va a olvidar, si no, manténgala. Y al final de la prédica, vamos a dar unos minutitos. Si usted quiere hacerla y se la puedo contestar, se la voy a contestar. Si no puedo contestársela, se la voy a dar a uno de los hermanos mayores aquí que nos pueden ayudar, ¿verdad? Aquí hay varios hermanos mayores, predicadores, que pueden ayudarnos en la contestación de alguna pregunta. Y si no la sabemos aquí, pues vamos a investigarla. Denos tiempo y la vamos a investigar. Ok. La lección que ahora vamos a meditar, vamos a tratar de meditar a profundidad, hermanos, está en Tito capítulo 2. Yo quiero que abra su Biblia, porque no la trajo de adorno. Tito capítulo 2. Ok, quiero pedir por favor que, déjenme ver, a los hermanos de esta línea, vamos a leer Tito capítulo 2, vamos a leer 9 versículos. Puede comenzar allá una de las hermanas y yo quiero que vayan siguiendo los que tienen Biblia ahí, vayan siguiendo del 1 al 9, vamos a leer 9 versículos, Tito capítulo 2 del versículo 1 al versículo 9. Puede comenzar, no sé si la hermana ya está, puede comenzar, y luego va leyendo un versículo hasta que lleguemos a las 9 personas. Así que si alguien no tiene Biblia o no sabe leer, entonces el que está a la parte pendiente y entonces tome el versículo. Del 1 al 9, Tito capítulo 2 del 1 al 9, donde comencemos, los demás por favor, pendientes para ir leyendo hasta el versículo 9, hermana. Cuatro.
Muy bien, vamos a quedarnos hasta ahí, vamos a tratar de meditar en los próximos minutos un poco acerca de esto. Cuando nosotros leemos la carta a Tito en el capítulo 1, algo que vamos a encontrar es que la ciudad o la isla de Creta era una ciudad libertina, era una de las ciudades o de los lugares que más mala reputación de vida tenían. La iglesia estaba ahí, la iglesia de Cristo está ahí en la isla de Creta, y obviamente los que son miembros de la iglesia naturalmente son oriundos de ahí, de Creta. Según leemos en la carta de Tito, habían judíos que habían llegado a la isla, pero al parecer estos judíos habían sobrepasado a los nativos de la isla en inmoralidad. Y si usted recuerda, los judíos fueron durante su historia muy dados al libertinaje. Es decir, los judíos eran muy dados a la idolatría, ellos eran muy dados a la corrupción. Usted sabe que la historia del pueblo de Israel por más de 1500 años solo fue así. De hecho, toda la historia del Antiguo Testamento, Dios estuvo mandando profeta tras profeta, y ellos que sí querían hacer la voluntad de Dios, pero que les atraía lo otro, que sí querían hacer la voluntad de Dios, pero violentaban sus mandamientos. Esa fue la historia de Israel. Para el Nuevo Testamento, muchos judíos se habían convertido al cristianismo, y muchos de estos judíos que se habían convertido al cristianismo eran los que en algunos momentos salieron y predicaron el evangelio, y al parecer habían judíos habitando acá en esta ciudad. El problema es que en algún momento estos judíos comenzaron a desordenarse espiritualmente, por decirlo de alguna manera, de tal forma que cuando Pablo le escribe a Tito y lo envía, es porque hay una gran necesidad en la iglesia. Es parecido como cuando usted lee Primera de Corintios, en la primera carta, en el capítulo 1 en adelante, usted empieza a leer y usted se da cuenta que la iglesia en Corinto estaba llena de corrupción. Pasa algo similar en Creta. Ahora, la situación es que habían personas que decían que eran cristianas, o habían maestros que decían que eran cristianos, pero con la forma de vida que ellos tenían, votaban lo que decían. Habían miembros ahí, miembros de la iglesia, que estaban dando muy mal testimonio con sus formas de vida, porque esa era la vida de Creta. Y estaban dando un mal testimonio en cuanto a qué era el cristianismo. ¿Qué era el cristianismo? Entonces, cuando nosotros, hermanos, ¿sabe por qué esto, cuando leemos la Biblia, por qué esto aplica a nosotros? Porque échele por favor un vistazo al mundo denominacional. ¿No es verdad que en el mundo denominacional hay mucho libertinaje? Es decir, se dice que se adora a Dios, se dice que se busca a Dios, pero en la mayoría de ocasiones lo que se busca es complacerse a uno mismo. Y entonces ya la gente va a donde le conviene. La gente visita o se reúne a donde le gusta. Y dice, no, que aquí hay lucecita de colores, no, es que aquí nos dejan andar o hacer esto, no, es que allá no vamos porque allá nos prohíben, allá es prohibido esto, que allá no permiten esto. Y entonces la gente empieza a adaptarse y empieza a buscar lugares de reunión que más le convengan, que más le gusten. Y hay mucho libertinaje. Pero yo no he venido esta mañana realmente a hablar del libertinaje que nosotros podemos encontrar o libertinaje que nosotros podemos ver en el mundo denominacional. Porque sabe algo, tristemente, también hay que decir que al igual que pasaba en Creta, al igual que a veces pasa en el mundo denominacional, esto también suele ocurrir dentro del pueblo de Dios. Y a veces dentro del pueblo de Dios hay vidas descarriadas. Dentro del pueblo de Dios hay creyentes que viven en libertinaje. Hay personas, hay hermanos, hay miembros de iglesia, comenzando desde los predicadores hasta los miembros, hasta el último miembro, que tristemente no están viviendo de la manera que Dios quiere que vivan. Y para mí, el capítulo 2 de Tito es uno de los capítulos directos, es uno de los capítulos prácticos
Es uno de los capítulos claros en cuanto a cómo debe de vivir cada cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y si usted lee acá, el tema que vamos a ver dice viviendo la sana doctrina. Y si usted leyó ya ahí, dice una doctrina falsa produce un cristianismo falso. Una vida falsa, una doctrina falsa produce un cristianismo falso. Es decir, si hay una doctrina errónea, los que profesan esta doctrina errónea van a vivir erróneamente. Pero, hay un pero, la verdad está destinada a determinar la vida y a promover la santidad. La verdad está destinada a determinar la vida. ¿Qué tipo de vida tenemos que tener? La verdad nos indica nos dice esa dirección. Y promueve la santidad. La verdad promueve la santidad. Porque ¿de quién proviene la verdad? ¿Y quién lo envió? ¿Quién envió a Jesucristo? Y Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Dios el Padre envió a Jesucristo y Dios que el Padre es 3 veces santo. Amén. Dios es 3 veces santo. Y entonces, como Dios es santo, Dios nos llama a santidad. Y es un término que muy pocos hermanos entienden, hermanos, en nuestros tiempos. ¿Qué es santidad? Hay mucho, la gracia es una ley de libertad, pero muchos nos pasamos de la libertad al libertinaje y el Espíritu Santo advirtió acerca de esto. Cuidado que su libertad no les vaya a hacer tropiezo. Y habrán algunos que piensan que todo es malo, pero habrán otros que piensan que todo es bueno, que todo es permitido. Y si no hay una regla, si no hay una dirección en cuanto a qué dice Dios, hermanos, puede ser que en algún momento nosotros podamos descarriarnos sin darnos cuenta. Puede ser que nosotros estemos teniendo vidas en la iglesia, privadas, con la gente que realmente no es la vida que Dios quiere que tenga. Que la gente realmente no está viendo lo que Dios quiere que vean de usted. La gente probablemente no esté viendo lo que Dios quiere, lo que Dios desea que vean de mí. Y si no meditamos en lo que el Espíritu Santo nos va a decir en esta mañana, en cuanto a qué es o cómo es la forma de vivir la sana doctrina, entonces no vamos a tener ningún cambio en la vida. Ahora, ¿qué es vivir la sana doctrina? Yo tengo un par de conceptos acá. ¿Qué es vivir la sana doctrina? Vivir la sana doctrina, hermanos, es sinónimo de vivir como Dios quiere que vivamos y no como nosotros queremos vivir. En la mayoría de ocasiones pasa lo contrario. Nosotros vivimos como queremos vivir, no como Dios quiere que vivamos. Porque por decirle algo, Dios no quiere que nosotros ofendamos y Dios quiere que cuando nos ofendan perdonemos. Pero cuando nos ofenden nos resulta bien fácil perdonar, ¿verdad? Sencillo, vamos a perdonar. Bueno, Dios me dice que perdone, debería de hacerlo. Esa es la vida que Él quiere que tenga con mis semejantes, pero me resulta difícil hacerlo. Vivir la sana doctrina es sinónimo de vivir como Dios quiere que vivamos y no como nosotros queremos vivir. Vivir la sana doctrina significa vivir de acuerdo con lo que creemos. ¿Y dónde está lo que nosotros creemos? Vivir la sana doctrina es que usted va a vivir de acuerdo con lo que usted cree acá. Eso es vivir la sana doctrina. Vivir la sana doctrina significa que somos crucificados al mundo y el mundo nos es crucificado a nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, de Él somos. Eso es vivir la sana doctrina. El mundo, nosotros somos crucificados al mundo y el mundo nos es crucificado a nosotros. Entonces es una vida de exclusividad para Dios. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Pablo en el capítulo 2 de la carta a Tito va a explicarles esto claramente a cada miembro en la iglesia. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Cómo debe de vivir de acuerdo a lo que cree? ¿Cuál es la otra forma de practicar la sana doctrina? Porque alguno pensará, porque yo estoy muy seguro que cuando hablamos de sana doctrina, rápidamente a nosotros se nos puede venir la idea de la liturgia que nosotros tenemos como iglesia de Cristo. Y entonces nosotros decimos, al hablar de sana doctrina, rápidamente eso se nos viene a la mente.
de la liturgia que como iglesia nosotros practicamos, que es diferente a la de las denominaciones. Entonces, como es diferente a las denominaciones y como hemos encontrado que esto es lo que es agradable a Dios, como hemos encontrado que esta doctrina es la que honra a Dios, entonces nos hemos sometido a ella. Pero a veces terminamos creyendo que solamente eso es lo que Dios quiere. O sea, nosotros terminamos pensando que Dios quiere que vengamos el primer día de la semana y participemos de la cena del Señor como lo manda la Escritura, y lo hacemos. A veces nosotros creemos que venimos y ofrendamos y no diezmamos porque la Escritura no habla del diezmo y se habla de la ofrenda y que es el primer día de la semana solamente, y lo hacemos. Creemos que como la Biblia lo manda, la mujer no tiene que predicar porque no se le permitió, no se le dio ese ministerio, y no lo hacemos. Entonces empezamos a practicar todas estas cosas que nos distinguen como la iglesia del Señor, como la iglesia de Cristo. Y entonces llega un conformismo en el miembro y dice, no, y es celoso, y el miembro de la iglesia de Cristo es celoso. No, nosotros practicamos la sana doctrina. Así que usted se irá al infierno, al vecino que es evangélico. Realmente lo que vamos a ver de manera práctica es que una cosa es practicar la sana doctrina de una manera, pero también hay una segunda forma de practicar la sana doctrina. Y si alguno de nosotros cree que es suficiente tener una liturgia correcta en la iglesia, pues el Espíritu Santo nos va a decir que vivir la sana doctrina es algo diferente. Es que su vida va a ser de acuerdo a lo que usted cree. La gente va a hablar de usted no por lo que usted dice, sino por lo que miran en usted, lo que miran en mí. Y eso nos vamos a ocupar, mis hermanos, en los próximos minutos. Y como le dijo Dios a Job, cíñete porque te voy a preguntar y me vas a contestar. Así que vamos a ver qué es lo que nos va a quedar en esta mañana, qué nos va a caer, y prepárese porque la Escritura pues nos va a hablar, ¿verdad? Voy a llevar el tiempo ahora porque la vez pasada nos pasamos de tiempo y hoy hemos acordado con los hermanos respetar un tiempo, y ahorita